Mi ex volvió llorando, rogando que regresáramos, pero ya sabía su secreto, estaba embarazada de mi mejor amigo y quería que yo criara al bebé. Mi respuesta los destruyó. El timbre sonó 3 veces seguidas, con una urgencia que atravesó el silencio de mi casa como un grito ahogado. Era tarde, casi medianoche, y yo no esperaba a nadie. Había aprendido a vivir con el silencio después del divorcio, a respirar sin sobresaltos, a no esperar nada de nadie. Pero esa noche, el sonido no se detuvo. Insistente. Desesperado. Como si alguien al otro lado estuviera a punto de quebrarse. Cuando abrí la puerta, el mundo se detuvo. Era ella. Mi ex esposa. La mujer que un día juró amor eterno, y meses después, me arrancó el alma sin temblar. Estaba destrozada, con el rostro empapado de lágrimas, el maquillaje arruinado y las manos temblando como si estuviera sostenida apenas por un hilo. Parecía irreconocible. Vulnerable. Deshecha. Una sombra de lo que fue. Sentí un impacto seco en el pecho, como si mi cuerpo quisiera reaccionar con rabia, pero mi mente se quedó fría. No fui capaz de decir nada. Solo la miré, inmóvil, como se mira a un incendio después de haber visto la casa arder hasta los cimientos. La última vez que vi, fue ella la que decidió todo. Me pidió el divorcio con una frialdad quirúrgica, sin lágrimas, sin dudas, sin mirar atrás. Dijo que ya no me amaba, que necesitaba su libertad, que yo era una jaula. Firmó los papeles en silencio y desapareció de mi vida como si jamás hubiera formado parte de ella. Y yo, estúpido, me quedé sosteniendo los restos de algo que creí verdadero. Yo luché por entender. Me culpé por meses. Revisé cada detalle de nuestra historia intentando encontrar el momento exacto en que todo se rompió. Me sentí insuficiente, pequeño, irrelevante. Ella nunca llamó, nunca preguntó si estaba bien, nunca miró atrás. Para ella, yo era un capítulo borrado. Y sin embargo, ahí estaba. En mi puerta. Temblando. Suplicando con los ojos. El contraste fue brutal. Por dentro sentí que algo se acomodaba, como si el universo quisiera mostrarme que por fin la balanza cambiaba de lado. La dejé entrar, no por compasión, sino por curiosidad. Quería ver hasta dónde llegaría aquella farsa que ella creía controlar. Se desplomó en el sofá como si las pernas ya no la sostuvieran. Respiraba entrecortado, intentando juntar palabras que parecían atoradas en la garganta. Era evidente que había venido a pedir algo grande. Y, por primera vez en mucho tiempo, yo no tenía miedo de escuchar. Comenzó a hablar sobre errores, sobre decisiones impulsivas, sobre haber destruido todo lo que realmente importaba. Dijo que se había dado cuenta de que yo era el único hombre que la había amado de verdad. Que nadie la había cuidado como yo. Que mi ausencia era un vacío insoportable. Que quería volver. No a conversar. No a intentar. Volver conmigo, como si pudiera deshacer el dolor con una frase. Mientras la escuchaba, sentí una calma extraña. No había odio ni amor. Solo una lucidez fría y afilada. Era diferente. Iuja no era el hombre que cayó de rodillas cuando ella se fue. Ya no era la versión rota que imploraba explicaciones. Ella lloraba ahora con la misma intensidad con que yo un día supliqué en silencio. Pero había algo más. Algo que ella no sabía que yo sabía. La miré fijamente. Su llanto aumentó y pude ver en sus ojos un terror profundo, como si presintiera que yo estaba a punto de arrancarle la máscara. Las manos le temblaron todavía más cuando llevé la conversación hacia aquello que ella intentaba evitar. Vi cómo tragaba en seco, cómo su respiración se cortaba, cómo se aferraba al respaldo del sofá buscando estabilidad. Y entonces solté la frase que la destruyó. Yo sé que estás embarazada. Y sé que ese hijo no es mío. La sangre desapareció de su rostro. Sus ojos se abrieron como si hubiera visto una sentencia de muerte. La vi congelarse, incapaz de mover un músculo. No hubo palabras. Solo un silencio brutal que pesó como una bomba a punto de explotar. Sentí, por primera vez desde el divorcio, algo parecido a justicia. Y antes de que pudiera intentar negar, añadir excusas o inventar otra mentira, rematé con la verdad que le arrancó el aire. Y también sé exactamente quién es el padre. El mundo se partió en dos en ese instante. Y yo ya estaba listo para la guerra. Después de soltar esa frase, pude sentir cómo la tensión llenó cada rincón de la sala. El silencio era cortante, pesado, casi insoportable. Ella seguía allí, inmóvil, pálida, con la respiración entrecortada, como si el aire hubiese dejado de existir alrededor. Yo la observaba sin pestañear, con una calma que nunca antes había conocido. No era frialdad.
Era liberación. Una lucidez que solo aparece cuando ya no hay nada que perder. Mientras la veía desmoronarse, una parte de mí regresó a los meses previos al divorcio. A las primeras señales que ignoré porque confiaba ciegamente. A los pequeños detalles que, juntos, formaran la historia que me recusé a ensergar. Hoy entiendo que la traición nunca comienza con un beso. Empieza con silencios. Con disculpas vagas. Con cambios casi imperceptibles que uno se obliga a justificar para no destruir su propia realidad. Recordé cuando ella comenzó a guardar el teléfono bajo la almohada. Cuando se levantaba de madrugada supuestamente para beber agua, pero volvía con la respiración acelerada. Cuando comenzó a apagar las notificaciones y a sonreír mirando la pantalla como si hubiera descubierto un universo paralelo. Yo quise creer que era estrés. Que era otra valor. Que era cansancio. El amor ciega, y yo estaba cego. Y luego recordé a Lucas. Mi mejor amigo desde la adolescencia. El hermano que la vida me había dado. El hombre en quien confiaba más que en mí mismo. Compartimos todo, proyectos, derrotas, sueños, risas interminables. Nunca imaginé que él sería el puñal más afilado. Siempre estaba en nuestra casa. Siempre dispuesto a ayudar. Siempre cerca, demasiado cerca. Y yo, idiota, agradecido por tener a alguien así. Las piezas comenzaron a encajar el día en que recibí un mensaje anónimo. Una captura borrosa, tomada a escondidas, donde se veía un cuerpo masculino junto al suyo. No se veía el rostro. Podrían haber dicho que era montaje. Pero había algo imposible de negar, una tatuaje en el antebrazo, inconfundible. El diseño que yo mismo ayudé a pagarle en su cumpleaños. Una serpiente rodeando un reloj de arena. No había dos como esa. En ese instante mi mundo colapsó. Sentí náusea. Sentí odio. Sentí como si alguien tuviese arrancado o chao de baixo dos meus pés. Pero no dije nada. Guardé el secreto. Actué normalmente. Observé. Estudié. Reuní pruebas. Esperé. Quería que la verdad se revelara sin margen de negación. Quería mirar a los dos a los ojos y verlos romperse con la verdad que ellos mismos construyeron. Poco después, él pidió divorcio. Fría. Rápida. Determinada. Oje sei por qué, Lucas le había prometido una vida juntos. Una historia nova. Una libertad que yo supuestamente no le daba. Él estinan planos. Planos construidos sobre mi espalda. Pero algo le salió mal. Muy mal. Ella empezó a hablar ahora, con voz rota, confesando lo que yo ya sabía. Dijo que Lucas desapareció en cuanto supo del embarazo. Que le dio la espalda como si jamás hubiera sido parte de nada. Que la bloqueó, que huyó, que la dejó sola. Dijo que había cometido el error más grande de su vida y que Iu era o único hombre decente que conocía. Que Iu era su última chance. Su salvación. Escuchar todo eso no me causó pena. Me causó asco. Porque no era arrepentimiento. Era pánico. No quería a mí. Quería un refugio. Quería un escudo para evitar o olor a escándalo, o peso da vergona, o julgamento público. Ella necesitaba que yo asumiera ese hijo. Que yo limpiara la basura que ella misma había generado. Que yo cargase la culpa que no me pertenecía. Sentí un impulso feroz de reír. Por dentro. No por burla, sino por ironía brutal de la vida. Yo, el hombre descartado, agora era la última tagua de Salvacao. Pero su súplica no me tocó. Mi corazón ya no era campo de batalla. Era una fortaleza blindada por cicatrices. Entendí que la guerra acababa de comecar. Y que Iu tenía una ventaja, ella pensaba que yo aún era el mismo hombre destruido que deixó para atrás. Levanté la mirada, firme, la vi estremecer, como se presentise que había algo aún peor viniendo. Algo que ella no imaginaba. Algo preparado cuidadosamente durante semanas. Y entonces, sin alterar mi respiración, dije lo que selló nuestro destino. No te preocupes. Ya sé exactamente cómo vamos a resolver esto. La vi tragar en seco, sin comprender todavía que la mayor humillación de su vida ya tenía fecha. Y yo estaba a punto de convertir la verdad en mi mejor arma. Las lágrimas seguían corriendo por su rostro cuando terminé de hablar, pero ya no me afectaban. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. Era como si un sello se hubiera roto, como si finalmente hubiese despertado del coma emocional en el que estuve desde el día que firmé los papeles del divorcio. Por primera vez, sentí poder.
Un poder frío, calculado, que me devolvía cada parte de mí que ella había robado. Mientras ella seguía en silencio, intentando recomponer el aire que la traición había dejado mutilado, yo avancé mentalmente por el camino que ya había comenzado a construir semanas atrás. Porque, al contrario de lo que ella imaginaba, yo no había descubierto la verdad recientemente. Llevaba tiempo sabiendo todo. Tiempo planeando cada movimiento. Tiempo esperando el momento exacto en el que el castillo de mentiras que habían construido comenzara a derrumbarse bajo sus propios escombros. Yo no quería venganza impulsiva. No quería gritar, ni golpear paredes, ni suplicar explicaciones. Ya había pasado por esa etapa en silencio, cuando nadie me vio. La verdadera justicia no es ruido. Es precisión. Es ver al enemigo caer por el peso de sus propias decisiones. Es asistirse a sí mismo después de haber sido destruido. Por eso, cuando ella terminó de balbucear palabras confusas sobre arrepentimiento y miedo, sentí apenas una punzada de satisfacción. No por verla sufrir, sino por entender que había llegado el momento exacto para cerrar la herida en mis propios términos. Ella confesó, entre sollozos, que había venido porque pensaba que podíamos reconstruir lo que teníamos. Que yo era el único hombre capaz de cuidar de ella y del bebé que esperaba. Que estaba perdida y sin salida. Que yo era su única esperanza. En otras circunstancias, esas frases habrían destruido lo que quedaba de mí. Me habrían hecho sentir responsable por su dolor. Me habrían hecho cargar una culpa que no me pertenecía. Pero ya no. Yo había cruzado un punto sin retorno. Yo ya había diseñado una salida perfecta. Y ella ni siquiera sospechaba. Había organizado un gran encuentro para ese fin de semana. Un almuerzo con familiares y amigos en común. Nuestra antigua familia extendida. Personas que nos vieron crecer juntos, que celebraran nuestro casamiento, que acreditaron en nuestra historia. Todos estaban convencidos de que se trataba de un anuncio importante. Iu había dejado escapar, cuidadosamente, la insinuación de que algo grande estaba por venir. Que tenía noticias importantes sobre mi futuro y que quería compartirlas con todos. Ella creyó que se trataba de nuestra reconciliación. Pensó que yo la estaba invitando para celebrar un nuevo comienzo. Vi un brillo absurdo en sus ojos cuando mencioné el evento. Fue patético. Esperanzado. Desesperado. Intentó sonreír. Intentó sostener la ilusión de que yo era todavía el hombre dócil, fiel, emocionalmente dependiente que ella había dejado atrás. Pero aquella reunión no sería un festejo. Sería un veredicto. Sería el escenario perfecto para exponer la verdad frente a cada persona que alguna vez creyó en nuestra supuesta historia de amor. Sería la caída pública que ella misma había elegido cuando se entregó a mi mejor amigo e intentó convertirme en el padre de un hijo que nunca fue mío. Yo no pensaba arruinar su vida con mentiras. Eso sería fácil de más. Yo pensaba destruirla con la verdad. Mientras ella hablaba sobre segundas oportunidades, yo repasaba mentalmente la carpeta organizada en mi computador, capturas, mensajes, fechas, los registros telefónicos que revelaban noches enteras de comunicación secreta. Y la pieza final, la prueba médica que confirmaba la paternidad de Lucas con una certeza científica imposible de negar. Ella no lo sabía. Lucas tampoco. Pero yo llevaba semanas preparándome para el momento en que ambos enfrentarían las consecuencias de su propia cobardía. La observé mientras intentaba recomponerse. Se veía pequeña, frágil, vacía. Pero su fragilidad ya no me conmovía. Era el disfraz tardío de una culpa que solo apareció cuando perdió lo que realmente le importaba, la imagen perfecta que intentaba vender al mundo. El almuerzo sería su ruina. No levantaría la voz. No insultaría. No perdería el control. Solo contaría la verdad. Y los hechos hablarían por mí. La humillación más dolorosa no viene del grito, viene de la máscara arrancada frente a todos. Cuando ella finalmente dejó de llorar, me miró con los ojos hinchados, creyendo que había logrado mover algo dentro de mí. No imaginaba que cada músculo de mi rostro estaba sosteniendo la sonrisa más amarga que jamás pronuncié. Había llegado la hora. El reloj ya estaba contando hacia atrás. Ese sábado, frente a todos, ella perdería todo lo que trató de salvar con mentiras. Y yo, finalmente, recuperaría mi vida. El día del almuerzo llegó más rápido de lo que imaginé. Toda la semana sentí una calma extraña, casi antinatural. No era ansiedad. No era nerviosismo. Era la sensación de caminar hacia algo inevitable, como si cada paso estuviera marcado por un propósito que ya no podía detenerse. Mientras todos pensaban que yo estaba preparando un anuncio feliz, la verdad ardía en mis manos como una antorcha que estaba a punto de incendiar todo lo que quedaba en pie. El restaurante estaba lleno cuando llegamos.
Familias enteras reunidas alrededor de mesas largas, risas, brindes, a música suave de fondo. Rostros conocidos, personas que habían sido parte de nuestra historia desde el principio. Gente que celebró nuestra boda, que nos vio construir una vida juntos, que creyó que éramos la pareja perfecta. Todos se levantaron para recibirnos con sonrisas cálidas y aplausos. Elogios sobre cómo era bonito vernos juntos de nuevo. Felicitaciones anticipadas por lo que suponían que íbamos a anunciar. Ella sonreía con una mezcla torpe de nervios y esperanza. Se aferraba a mi brazo como si yo fuera su salvación. Nadie habría imaginado que detrás de esa sonrisa había una tormenta. Nadie habría sospechado que, debajo de su vestido elegante, ella cargaba la evidencia de una traición que estaba a punto de explotar en el centro de la sala. Yo observaba cada gesto. Cada mirada. Cada expectativa. Y sentía dentro de mí un silencio absoluto, como si mi corazón hubiera sido reemplazado por un bloque de piedra. No había amor. No había odio. Solo determinación. La justicia se había convertido en mi único lenguaje. Esperé a que todos se sentaran. Esperé a que sirvieran la primera ronda de bebidas. Esperé un momento exacto en que cada persona estuviera prestando atención. Entonces me puse de pie. Sentí decenas de ojos caer sobre mí, curiosos, contentes, confiados. Se hizo un silencio profundo, como si la sala hubiera sido sellada desde dentro. Comencé hablando de mi divorcio. De cómo mi vida se desmoronó de un día para otro sin explicación. Conté cómo sentí que me arrancaban la identidad, cómo me reconstruí en silencio, cómo aprendí a vivir con la ausencia. Cada palabra era medida, precisa, afiada. Podía ver los rostros endurecerse a mi alrededor. Algunos se inclinaban hacia adelante, atentos. Otros fruncían el ceño, intentando entender hacia dónde me dirigía. Ella, a mi lado, dejó de respirar. Sabía que algo estaba saliendo mal. Su mano buscó la mía bajo la mesa, pero yo la aparté sin mirarla. Su semblante cambió de esperanza a terror en cuestión de segundos. Y por primera vez, pude ver quién era realmente sin ningún disfraz. Cuando hablé de la traición, el aire se quebró. Vi la sorpresa en los rostros más próximos, o impacto silencioso dos solares que buscaban una lógica imposible. Todos giraron la vista hacia ella, incrédulos, desconcertados. Yo continué, sin levantar la voz, sin permitir vacíos, sin dejar espacio para dudas. Saqué los documentos impresos, las capturas de pantalla, los registros de llamadas, las fechas, las pruebas que había ordenado cuidadosamente. Coloqué todo sobre la mesa, frente a la gente que la admiraba, que la defendía, que la consideraba un ejemplo de integridad. La sala quedó muda. Nadie respiró por un instante que pareció eterno. Y entonces revelé la parte final. La razón por la que ella había vuelto llorando a mi puerta. La verdad que había intentado ocultar bajo súplicas y lágrimas. Les conté que ella estaba embarazada. Que el bebé no era mío. Que su amante había sido el hombre a quien yo llamaba hermano. Que toda esa mentira había sido construida para que yo asumiera la paternidad y rescatara la reputación que ella misma había destruido. Pude ver las manos cubrir bocas. Vi lágrimas de incredulidad en algunos ojos. Vi cabezas negando lentamente, como si la mente se negara a procesar la magnitud del engaño. Vi a mi exesposa derrumbarse delante de todos como una estructura podrida finalmente expuesta a la luz. Y justo en ese momento, la puerta del restaurante se abrió. Vi a Lucas entrar, con el rostro relajado, sin sospechar nada. Al vernos allí, se congeló. Intentó recomponerse, fingir sorpresa, construir una mentira apresurada. Pero ya era tarde. Yo ya tenía en mis manos la prueba definitiva, el informe médico confirmando su paternidad con 99,9% de certeza. Lo coloqué sobre la mesa junto al resto, como una sentencia final. Hubo un murmullo que creció como un rugido. Miradas de repulsión. Gente levantándose de las mesas. Amistades enteras rompiéndose en un segundo. La imagen de dos personas que creían controlar la narrativa se hizo polvo en tiempo real. Ella empezó a llorar desesperadamente. Lucas empalideció como si su cuerpo hubiera olvidado cómo sostenerse. Y yo, en absoluto silencio, contemplé la caída. La justicia había comenzado. Y aún faltaba lo peor. El día del nacimiento llegó más rápido de lo que esperaba. No porque estuviera siguiendo el embarazo de Valentina, sino porque Mateo me escribió con una frialdad calculada. Hoy nace mi hijo. Estás invitado si quieres ver lo que perdiste. Borré el mensaje sin responder. Pero no pude evitar sentir un puñal en el pecho. No por el bebé.
Por el nivel de crueldad al que habían llegado dos personas que un día llamé mi mundo. Sin embargo, algo cambió en mí esa mañana. Al mirarme al espejo, fue la primera vez en meses en que no vi a un hombre destruido, traicionado y quebrado. Vi a alguien que había sobrevivido a un infierno. Me di cuenta de que todo estaba terminando. Y la única cosa que faltaba era cerrar la puerta por completo. Tomé el coche y conduje hasta el hospital. No porque quisiera verlos, sino porque necesitaba terminar con la sombra emocional que arruinaba mis días y mis noches. Cuando llegué, vi a toda la familia de Valentina en la sala de espera, celebrando. Ellos también sabían. Ellos también me habían mentido cuando me visitaban, me abrazaban y fingían que me apoyaban. Nadie dijo mi nombre. Nadie me miró a los ojos. Era como si yo fuera un fantasma que había aparecido por accidente. A través del vidrio del pasillo, vi a Mateo cargando al bebé. Sonreía. Parecía orgulloso, realizado, como si hubiera ganado una guerra que yo ni siquiera sabía que estábamos peleando. Y entonces la vi a ella. ¿Valentina? Pálida, cansada, sosteniendo su teléfono. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante sentí que todo o peso 2 últimos meses caía como una avalanche. Ella empezó a llorar. No un llanto suave, sino un llanto desesperado, hiriente, de quien percibió que la vida había sido construida sobre ruinas. Yo no moví un solo músculo. Me acerqué a la puerta de vidrio. No entré. No dije una palabra. Solo levanté la mano y dejé el sobre que llevaba conmigo sobre una mesita lateral. Era el documento formal que certificaba que yo jamás había sido parte legal o biológica de ese niño. Era mi cierre definitivo. Mi liberación. Dentro del sobre, además del documento, había una foto. La última foto que habíamos sacado juntos, semanas antes de descubrir la verdad. En la parte de atrás escribí con tinta negra. No destruyeron mi vida. Solo me mostraron quiénes eran. Di la vuelta y caminé hacia el ascensor. Sentí algo dentro de mí romperse, pero también curarse. Como si cortar un hilo tóxico fuera doloroso, pero necesario para seguir respirando. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, escuché pasos apresurados. La voz de Valentina gritando mi nombre. No miré atrás. No quería verla caer de rodillas. No quería verla suplicar. No quería ver lágrimas que no podían reparar nada. Cuando salí del hospital, respiré profundamente. Por primera vez en meses, el aire no dolía. En los días siguientes, mi silencio fue mi venganza. No respondí llamadas. No abrí mensajes. No expliqué mi lado a nadie. Los dejé hablar, inventar, suponer. Pero algo inesperado ocurrió 2 semanas después. La verdad explotó. Descubrieron que Mateo había engañado a Valentina con otra chica desde antes del embarazo. Fotos filtradas. Mensajes. La burla pública fue brutal. Su relación colapsó. Su familia la culpó. Él desapareció. Valentina me escribió una última carta, que recibí sin buscarla. Pedía perdón. Decía que yo era el amor de su vida. Juraba que nada había sido planeado. Me rogaba que la ayudara porque lo había perdido todo. No la respondí. Esa fue mi justicia. Mi final. Hoy, meses después, sigo reconstruyéndome. Sigo aprendiendo a confiar en mí mismo. Sigo recordando que no fui yo quien falló. A veces me preguntan cómo pude superarlo. La respuesta es simple. Dejé de luchar por personas que celebraban mientras yo sangraba. Y desde ese día, prometí nunca más mendigar amor. Caminé hacia adelante. Y nunca miré atrás. Hoy escribo esto desde un lugar que jamás pensé alcanzar, paz. No la paz silenciosa y vacía que seguía al dolor, sino una paz firme, construida con huesos rotos y cicatrices que ya no duelen. Han pasado 2 años desde aquella noche en que mi exesposa apareció en mi puerta rogando que volviera. 2 años desde que revelé la verdad delante de todos, cuando la máscara cayó y su mentira se convirtió en polvo. 2 años desde que dejé de cargar culpas que nunca fueron mías. Ella tuvo al bebé. Un niño que no tiene ninguna culpa de lo que su madre y mi ex mejor amigo hicieron. Nunca lo volví a ver, ni lo busqué. No soy su padre, ni moral, ni legal, ni emocionalmente. La justicia resolvió todo con claridad, no tenía obligación alguna. No pudieron manipular, ni inventar pruebas, ni presionar emocionalmente. Perdieron en silencio, exactamente como yo había perdido antes. Mi exesposa vive ahora con su familia, en una ciudad pequeña,
intentando recomponer los pedazos de la vida que ella misma destruyó. Tiene fama de mentirosa y manipuladora, porque la verdad corre más rápido que una lágrima falsa. No consiguió trabajo fijo después del escándalo. Las personas la miran y bajan la voz. Y aunque no le deseo mal, ela cole exactamente o que plantou. Mi ex mejor amigo se alejó de todos. Desapareció de las redes sociales, perdió amistades, respeto y oportunidades. Su matrimonio improvisado con ella fue construido sobre ruinas, y ruinas no sostienen una casa. Dicen que se separaron hace pocos meses, consumidos por la culpa, las peleas y la vida que nunca quisieron realmente. A veces me preguntan si siento satisfacción por lo que pasó. No. No siento alegría viendo la caída de nadie. Lo que siento es algo mucho más valioso, libertad. Aprendí que la peor venganza es seguir viviendo bien cuando quien te destruyó espera que te arrastres. Construí mi vida desde cero. Cambió mi trabajo, mi casa, mi rutina. Descubrí que posso ser forte sem endurecer o coracao. Volví a sonreír sin obligarme a olvidar. La memoria no me pesa más, es solo un recordatorio silencioso de lo que merezco y de lo que nunca permitiré de nuevo. Hoy estoy con alguien que me trata con respeto de verdad. Alguien que no teme mis cicatrices, que no exige silencio, que no usa el amor como arma. No corremos, no prometemos eternidades, caminamos juntos, paso a paso, respirando en paz. Y cuando ella tomó mi mano por primera vez, entendí algo. El amor verdadero no duele. El amor verdadero no exige sacrificios absurdos. El amor verdadero no te pide que cargues hijos que no son tuyos ni traiciones detrás de sonrisas. Nadie merece ser enterrado vivo dentro de una relación. Nadie merece mendigar respeto. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo tragedia. Veo renacimiento. Perdí mucho, pero me gané a mí mismo. Y eso vale más que todas las venganzas posibles. Final cerrado. Sin vueltas. Sin dudas. Solo verdad.